¿cómo va a seguir esta guerra? Esta guerra ha seguido, durante el día ha seguido los bombardeos, siguen los bombardeos esta noche, ya llegamos a la noche. Sí, yo creo que esta guerra va a seguir por los próximos días. Año 1990. Por primera vez, los avances tecnológicos nos permiten ser testigos de una guerra televisada en tiempo real. Su gestor, un hombre que hasta entonces no concitaba mayor interés, Saddam Hussein, acusando el robo de petróleo, decide invadir al pequeño emirato de Kuwait. Se iniciaba así la llamada Guerra del Golfo, un conflicto que a 35 años sigue resonando. Estamos hablando de la última etapa de la Guerra Fría, un momento particularmente delicado, precisamente por las negociaciones entre las grandes potencias que entienden que este mundo bipolar de la Guerra Fría se está extinguiendo y es importante ir delineando las bases de ese mundo que va a surgir posteriormente. Este es Saddam Hussein. Son casi 2 metros de dictador árabe con aspiraciones panarabistas y peligrosos delirios de grandeza. Así se refería la prensa al hombre que durante 8 años se había enfrentado a Irán y que ahora apostaba por un pez más gordo, el control de las reservas y el acceso al petróleo, desafiando a las principales potencias globales. El nuevo orden mundial, el mundo de la posguerra fría, no podía comenzar con una invasión de un país a otro y que eso quedara impune, porque eso inevitablemente dejaba instalado un precedente que prácticamente transformaría al nuevo orden mundial en un orden similar al de 1914 y eso era inaceptable. Estados Unidos veía con especial preocupación cómo la aventura militar de quien en el pasado fue un aliado, ahora amenazaba el abastecimiento mundial de petróleo. Desde la Casa Blanca, el presidente George Bush padre y más de una treintena de países comprometían el uso de la fuerza para expulsar a Irak de Kuwait. Era enero de 1991 cuando se inicia la operación Tormenta del Desierto. Anoche, el presidente Bush anunció el inicio del ataque terrestre por parte de las fuerzas aliadas. Hoy, el público norteamericano amaneció preocupado, pero optimista, ya que hasta ahora las noticias han sido buenas. Fueron 42 días de enfrentamiento. Una guerra breve, es cierto, pero con efectos de largo alcance. Luego de 7 meses de cautiverio, Kuwait volvió a ser un país libre. La exitosa ofensiva militar contra el llamado Hitler de Medio Oriente precipitó aún más la caída de la Unión Soviética y dejó de paso a Estados Unidos como el líder mundial indiscutido. Fue el punto de inflexión en el inicio de un nuevo orden global. And as president, I can report to the nation, aggression is defeated, the war is over. La guerra terminó. Ya pueden dormir tranquilos los niños de Bagdad, de Tel Aviv o de Riad. Y aunque pese a que muchos abogaron en ese entonces por derrocar a Saddam Hussein, el dictador se mantuvo en el poder por los próximos 12 años. Irak se convirtió en un polvorín, hasta que con la excusa de tener armas de destrucción masiva, George Bush hijo terminó lo que no concluyó su padre. At around 8:30 p.m. Baghdad time, United States military forces captured Saddam Hussein alive. ¿Qué habría pasado si hace 35 años Saddam Hussein no hubiese invadido Kuwait? ¿Cómo influyó esa guerra en los conflictos de hoy en día? Si bien el régimen de Saddam Hussein era un régimen absolutamente dictatorial, le había dado cierta estabilidad al país, pero también había garantizado mantener a raya a los grupos más radicalizados, los grupos yihadistas, que no tenían la libertad de operar que hemos visto en los años posteriores.
Aunque parezca un capítulo lejano e incluso cerrado en la historia, la Guerra del Golfo marcó un antes y un después, en especial en Medio Oriente. Abrió la puerta al intervencionismo prolongado de Estados Unidos en la zona, fortaleció a Irán y de paso alimentó una cadena de conflictos que hoy siguen latentes, desde por ejemplo la guerra en Gaza y el avance de grupos como Hamas y Hezbollah, hasta la confrontación entre Irán e Israel, también los conflictos en Siria e incluso la guerra en Ucrania. A 35 años, ese conflicto, breve pero decisivo, sigue siendo clave para entender lo que pasa en nuestros días. De regreso.